Bienvenidos a esta serie de 4 videos acerca del orden de los sacramentos de iniciación en la Iglesia Católica. Las preguntas iniciales son: ¿se debe restaurar el orden de los sacramentos de iniciación? ¿Estamos en deuda acaso con el Catecismo Católico y su doctrina? Llama la atención el orden en que se administran en la actualidad los sacramentos de iniciación en la Iglesia Católica, en una disposición que no se corresponde con lo establecido en el Catecismo, resumen de toda la doctrina y las directrices pastorales de la Iglesia Católica. Este establece claramente que los sacramentos de iniciación son 3, el bautismo como el primero y la Eucaristía como el último. Por lo tanto, si los sacramentos de iniciación son 3, el bautismo es el primero y la Eucaristía el último, ningún otro puede ir después de la Eucaristía. Por consiguiente, la confirmación debería ser el segundo. Por lo tanto, la postura es restaurar los 3 sacramentos de iniciación cristiana en el siguiente orden. Primero el bautismo, segundo la confirmación y tercero la Eucaristía. El tema de la iniciación cristiana pertenece a toda la Iglesia y no se reduce ni a un concepto ni a una tarea de teólogos. La iniciación ciertamente compromete a todo el pueblo de Dios y en la Iglesia Católica todos somos el pueblo de Dios, todos somos la Iglesia. Se debe recobrar el sentido unitario de la relación superior del conjunto de los 3 sacramentos de iniciación, pues no deben concebirse como sacramentos aislados, porque realmente no lo son. Hay que entenderlos en relación con el dinamismo interno de la fe, como una unidad, porque los 3 sacramentos forman parte de la iniciación cristiana. Y la fe no es algo automático. La fe es un acto positivo de la voluntad, porque la iniciación supone un cambio real en la forma de entender la vida misma. La iniciación significa el ser cristiano, con todos los elementos que esto requiere, en un proceso cuyo objetivo es descubrir el sentido de la salvación ofrecida en Cristo, que incluye elementos rituales y contenidos morales. El propósito de la iniciación cristiana es comprender y asumir que el origen de las cosas y de la vida está en Dios. La revelación descubre el sentido de la vida y de la muerte en la resurrección de Cristo. En otras palabras, descubre el origen del grupo de pertenencia, que no es otro que la Iglesia misma. La iniciación cristiana fundamentalmente inicia el misterio pascual o la historia de la salvación. Se reduce a un asunto de identidad de la persona humana en el mundo. Hay que reconocer que el orden actual de los sacramentos no es el ideal. Repito, se debe recuperar el orden contenido en el Catecismo de la Iglesia y la coherencia que debe existir entre ellos. La confirmación no puede quedar desgajada del proceso y menos del bautismo, a quien originariamente pertenecía. La confirmación es un sacramento necesario, no un simple requisito del que puede prescindirse y al que se le coloca al final casi de manera accesoria. Al hacerlo, dejamos un bautismo incompleto. No se ubica la Eucaristía y se le percibe como el culmen y el punto de llegada del ser cristiano, del ser católico. Por eso se debe recuperar el principio de la unidad y la relación superior, el principio del dinamismo y del proceso de la iniciación cristiana. Por otro lado, el cristianismo se comprende o se entiende fundamentalmente a partir de los sacramentos, que son la necesaria prolongación de la revelación divina y las expresiones visuales y simbólicas del misterio de Dios en la historia de los hombres. El designio salvífico de Dios incluye todo aquello que se refiere a la gracia de la salvación ofrecida a la humanidad, y los sacramentos representan la salvación misma. En el Nuevo Testamento aparecen muy específicamente los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía.
El bautismo y la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos que dan el nacimiento, el crecimiento y el alimento de la vida cristiana. En otras palabras, dan el ser cristiano. Sin ellos no hay persona ni vida cristiana. Los sacramentos son imprescindibles para ser cristiano y en consecuencia son el origen, el fundamento de la identidad cristiana. Son los que abren la puerta a todos los demás y permanecen activos en todo momento. En la tradición, esos tres sacramentos han aparecido combinados o como elementos integrantes del gran sacramento de la iniciación cristiana, expresión ya en uso en la antigüedad y renovada en el Vaticano II. Estos tres sacramentos forman un gran y único sacramento que se despliega en diversos ritos recibidos en una ceremonia solemne, en íntima conexión. Por eso siempre se ha considerado este bloque como la base de la experiencia de la vida cristiana, tres pasos o momentos del mismo dinamismo en unidad y progresión. Por lo tanto, es importante, insisto, recuperar la visión superior que une a los tres sacramentos histórica y teológicamente. Perspectiva de la iniciación cristiana como un gran sacramento por el que se entra a formar parte del cuerpo de Cristo del que se alimenta. Lamentablemente hoy se presentan separados sin percibirse su íntima conexión, en un orden alterado, es decir, se recibe la confirmación después de la Eucaristía, que separan los ritos tanto en el tiempo, así como en alterar el orden antiguo. En resumen, todos estos conocimientos de la tradición desembocan en el Concilio Vaticano II, 1962-1965, que revisó, entre otros, la liturgia de la iniciación cristiana y que luego se expresan claramente en el Catecismo de la Iglesia. Ciertamente que el 8 de agosto de 1910, el Papa San Pío X reduce por decreto la edad para la primera comunión a los 7 años. Como consecuencia, al conservarse la edad de la confirmación sin ningún cambio, se invierte el orden de los sacramentos de iniciación, dejándonos una confirmación tardía. Sin embargo, el catecismo sí conserva el orden en el cual se coloca a la Eucaristía como el último de los tres. Con el orden actual, los sacramentos de iniciación tienen una primera comunión sin la plenitud del bautismo, sin los dones que se perciben en la confirmación, tales como sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios. Por consiguiente, sin ser plenamente testigos de Jesucristo en nuestro mundo y sin la fortaleza de la confirmación, que nos hace plenamente cristianos. En consecuencia, se tiene una primera comunión sin el sacramento de la confirmación, que acrecienta el sentido de pertenencia a la Iglesia, así como la participación en su misión. En otras palabras, sin el sacramento que confirma el ser verdadero cristiano, comprometidos como soldados de Cristo y de su Iglesia. De esta forma, la iniciación cristiana pudiera estar incompleta. Es más, se pudiera hasta pensar que la iniciación termina con la primera comunión. En conclusión, la secuencia debería ser la establecida en el catecismo, resumen de toda la doctrina y las directrices pastorales que la institución profesa como verdades de fe y que fue enseñada por Jesucristo para revelar a los hombres el camino de la salvación y de la vida eterna. Compuesta fundamentalmente por el credo, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y los 7 sacramentos. En consecuencia, este video pretende revisar el orden de los sacramentos de iniciación basado fundamentalmente en el catecismo.
plantea la necesidad de mantener la Sagrada Eucaristía y no la confirmación como la culminación de la iniciación cristiana, respetando que los otros 6 sacramentos están unidos a la Eucaristía a la que se deben. Es decir, ajustarnos al catecismo de la Iglesia, con el cual estamos en deuda desde su aprobación. Dejamos este tema hasta aquí. En el próximo video responderemos el por qué el catecismo es la base de nuestro planteamiento. Gracias. Muchísimas gracias por el interés en este video. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo en hacerlo. Nos vemos pronto.